Muchas gracias, Manuel. Creo que queda la página 22 obligatoria para estar ahí. Esa página 22 apenas está al inicio, o sea que de ahí viene todo el progreso a lo largo de ese camino a cero. Presidente, yo quisiera, antes de pasar a la segunda parte del panel, creo que aquí María Alejandra ha dicho algo importante, y es la inclusión de los jóvenes en todas las decisiones que se vienen tomando a lo largo de ese camino que todavía apenas comienza. Manuel ha hablado de progreso, ha hablado del sector privado, ha hablado de la academia. Es un camino, como él mencionaba, que tiene carreteras, montañas, ríos, y que transitamos, que debemos transitar todos. Mi pregunta, presidente, para el cierre de esta etapa del panel es, ¿qué significa el Camino a Cero y por qué ese nombre de Camino a Cero? Bueno, muchas gracias, ministro. Antes de contestar la pregunta, porque además me corresponde, quiero agradecerle a muchas personas que están hoy acá y que han ayudado a construir este Camino a Cero. Yo soy siempre un convencido de trabajar en equipo. Obviamente tengo que agradecerle a María Juliana, mi esposa, que es la que me alcahuetea todas las horas incansables dedicadas a muchas tareas. Quiero agradecerle a María Paula, la jefe de gabinete, a ti, Carlos, a los ministros que están acá, a Diego, a varios de los compañeros, a Hernando, que nos ha apoyado muchísimo desde el punto de vista técnico. Agradecerle a los expertos, a Manuel, a María Alejandra, veo a Brigitte también por acá, veo también a mi amigo Fabio Arjona, por supuesto a Andrew Streer y a Jeffrey Sachs, y agradecerle de corazón al equipo de Planeta Vallardo. Muchísimas gracias, a Soraya también, y a Juanita Escayón, que ha sido mi editora en varias de mis publicaciones y que siempre me está también alcahueteando este tipo de iniciativas. Y quiero empezar por ahí, Carlos, trabajar en equipo y por qué el Camino a Cero. Hoy tenemos que ser todos conscientes, y yo digo todos, toda la humanidad, que estamos ante una verdadera crisis climática que si no actuamos rápidamente se va a convertir en una catástrofe climática. Si nosotros no obramos de manera clara y decimos, aquí no podemos entrar a dejar pasar una acción inmediata, en unos 5 años, 3 años, 10 años, ya va a ser demasiado tarde. ¿Y esto qué implica? Que nosotros tenemos que mostrarle al mundo que hay que reducir de manera acelerada las emisiones de gases de efecto invernadero, pero aún más importante es que neutralicemos nuestras emisiones en los próximos 30 años, porque de eso va a depender la sostenibilidad del planeta. Claro, todo el mundo siempre piensa 2050 es muy lejos, 2030 es muy lejos, pero es que esto toca actuar con el tacómetro encima. ¿Y por qué quiero destacar el tema del trabajo en equipo acá? Porque ahora, como lo decía Manuel, antes este era un tema única y exclusivamente del sector ambiental. Los únicos que hablaban del tema de cambio climático era el sector ambiental. Hoy estamos viendo que esta ruta involucra a múltiples sectores. Aquí vemos al ministro de Minas todos los días convencido de que la mejor manera de aportar rápidamente es cambiando la matriz energética y darle espacio a las renovables no convencionales. Aquí vemos al ministro de Agricultura, que todos los días está hoy trabajando para ver cómo logramos que los sectores agropecuarios sean más conscientes de la reducción de su huella de carbono. Aquí vemos a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y a todo el equipo del ministerio, cómo impulsamos el transporte sostenible. Y aquí estamos viendo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Ministerio de Salud, trabajando todos con este propósito. Entonces, para mí el Camino a Cero, es decir, esta es la ruta hacia la carbono neutralidad de Colombia, parte de un hecho sin precedentes que de pronto pasó desapercibido en diciembre, Manuel. Y es que la Ley de Acción Climática fue aprobada por unanimidad. Unanimidad. Ahí no hubo peleas ni de izquierda, ni de derecha, ni de un partido del otro. Todos asumimos un reto de país y por primera vez tenemos una ley que nos orienta hacia una gran meta donde están las intervenciones de todos los sectores que tienen que contribuir a esa carbono neutralidad.
Y algo que yo no puedo dejar de mencionar también, carbono neutralidad no es suficiente. Y aquí está Andrew Steer y el profesor Sachs, y ellos saben que hay una frase que hemos trabajado mucho con el profesor Cristian Samper, aquí Luzma, que también me ha escuchado mucho este cuento, y Yolanda, que son parte de nuestra red de centros, es carbono neutralidad, pero ser un país positivo en todo lo que tiene que ver con la naturaleza. En inglés, carbon neutral, nature positive. Para la carbono neutralidad todos tenemos indicadores, pero para la positividad en materia de naturaleza hoy no hay un indicador grande, mundial, que todos debamos abrazar. Y quizás el más importante es lo que estaba en la declaración de los líderes por la naturaleza, que era proteger el 30% de nuestro territorio, declararlo área protegida. Una meta que estaba definida el 2030. Aquí lo van a ver en el libro. La meta nuestra es, no nos vamos a esperar 8 años. Vamos a tomar esta decisión en el año 2022. En este año vamos a llegar al 30% de las áreas marinas de Colombia declaradas como áreas protegidas y también en el área territorial. ¿Eso qué significa? Que vamos a trabajar con la academia, que vamos a trabajar con la red de centros, que vamos a trabajar con la academia. Y claro, declaramos, pero ahí empieza la tarea, con la declaratoria a proteger. Y esa protección, convertirla en un eje central también para cambiar la economía en muchos lugares del país, que ha sido una economía depredadora, que ha estado soportado es o demasiada extracción o demasiada destrucción del patrimonio natural, y más bien empezar a construir un camino de un mercado donde podamos, con la captura de emisiones, poder generarle ingresos a campesinos, a personas de comunidades indígenas, a los consejos comunitarios, y que todos tengamos una articulación con lo que hemos llamado el pago por servicios ambientales o los contratos de conservación natural. Y enumero todo esto porque hay 2 personas que nos acompañan en este panel. Andrew Steer, que es para mí un gran referente, y Andrew está trabajando ahora con Jeff Bezos en este fondo mundial que es para apoyar estas iniciativas, y el profesor Jeffrey Sachs, que todos los días está alertando y haciendo un llamado a la construcción de políticas públicas para decirles que tenemos que soñar en grande los colombianos, pero darnos cuenta que esto ya está en construcción. Esto no es carreta, esto no es aspiracional, esto está en construcción. Ya estamos pasando de 28 megavatios de energías renovables no convencionales a una ruta para terminar este año con más de 2.500 megavatios instalados. El viernes estábamos inaugurando Guajira 1 y es sorprendente en la velocidad que Colombia está haciendo esto. Vamos a estar en cerca de Sincelejo en 2 días, también inaugurando una nueva granja solar. Hoy nosotros estamos participando con el WEF en 2 iniciativas, la de los 180 millones de árboles que aporta Colombia dentro de la iniciativa del 1 Trillion Trees, y también algo que es fundamental, estamos participando ahora con el apoyo del Humboldt, que el Humboldt como centro de pensamiento, parte del Sistema Nacional Ambiental, en el concepto de biodiversidades, el aporte de las ciudades a la conservación de la biodiversidad para alcanzar esa carbono neutralidad. Estamos liderando hoy transporte y movilidad limpia. Hoy tenemos la flota eléctrica de pasajeros más grande de América Latina y la flota eléctrica de carga más grande de América Latina. Y en paralelo, somos pioneros en el tema de economía circular desde el punto de vista de política pública en América Latina, acompañado por algo que también es muy diciente, y es que tenemos hoy en nuestro país más de 500 empresas que han suscrito acuerdos de carbono neutralidad. Y voy a terminar con este otro concepto. Lanzamos la ruta del hidrógeno hace 3 meses. Hace 3 meses estábamos en Barranquilla con más de 2 empresas, varios de los presentes aquí estaban con nosotros, y veíamos que el potencial de renovables que tiene nuestro país puede convertir a Colombia en un país que pueda estar entre 5 y 6 gigavatios de producción de energía, que si se conectan con la producción de hidrógeno verde, pueden posicionar a Colombia como un país líder en el combustible del siglo XXI. Entonces, quizás todas estas ideas y la forma como se van conectando nos lleva a ese camino a cero. El camino a cero es un cero
emisiones, neutralizar esas emisiones con todas estas políticas públicas. Y mi último mensaje, el individuo. Porque siempre pensamos es que al que tiene que reducir las emisiones es el señor que está en la ganadería, el señor que tiene la empresa, el señor que está teniendo el carro o la empresa que está produciendo el carro. Pero yo creo que el siguiente paso y el paso más importante, que lo quiero conectar con la educación ambiental, es cómo a nivel personal somos capaces de reducir la huella individual de carbono. ¿Cuál es mi meta individual? ¿Cuál es la meta de mi familia? ¿Cuál es la meta del barrio? ¿Cuál es la meta de la ciudad? Pero empieza desde esa particularidad. ¿Cómo podemos medir nuestra huella individual de carbono y cómo la podemos reducir? Entonces, yo me siento orgulloso de que esta ley de acción climática que sacó Colombia, aprobada por unanimidad, sea un criterio orientador. Y quiero saludar también aquí al equipo negociador de la Cancillería colombiana y el Ministerio de Ambiente que estuvieron con nosotros en Glasgow, Carlos. Un equipo pilísimo, gente joven, inmensamente comprometida, que también decía, esta hoja de ruta, el camino a cero de Colombia, terminó siendo un referente en Glasgow. Si todos los colombianos asumimos este camino, yo creo que estaremos trazando lo que será el derrotero de una nueva forma de desarrollo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahí está, como decía, la página 22, muy importante, doctor Manuel. Presidente, usted ahora, Planeta lanza este libro que yo creo que serán muchas ediciones las que vendrán, porque el libro está hecho en un lenguaje muy fácil, muy sencillo, a pesar de que tiene cifras estadísticas que siempre lo ha caracterizado usted desde el inicio en la construcción del plan de desarrollo, porque si algo tiene el plan de desarrollo son indicadores que se vienen trabajando, pero además está muy fácil de leer. Ahí leía, por ejemplo, Manuel, ahora eso de la página 22, y además deja muchas reflexiones. Manuel me decía ahora al inicio del panel que hay que trabajar para ver cómo se va a entregar ese legado que usted mencionaba ahora de Nature Positive y de Carbon Neutral. ¿Cómo va a entregarse eso a las futuras generaciones, a la academia, al sector privado? Y ahí tiene varias ideas en las que vamos a trabajar. Yo ahora en esta parte del panel voy a hacer dos preguntas en una a cada uno de ustedes, a María Alejandra, luego a Manuel, luego a cada uno de nuestros panelistas que están conectados, a Jeffrey y a Andrew que están allá. Los voy a dejar al final para que se tomen un poco de más tiempo al responder. Entonces, presidente, Boris Johnson escribe el prólogo del libro y menciona que todos compartimos este pequeño planeta y que de algún modo todos vamos a tener esos efectos del cambio climático, que lo vamos a sentir. Entonces, la primera parte de esa pregunta es cómo podemos ayudar a que todos en nuestra sociedad diversa conozcan y actúen frente al cambio climático. Y para María Alejandra, que lo hemos discutido mucho en los diferentes escenarios con los jóvenes de ambiente, presidente, usted ha venido también con una política de innovación, de conocimiento, de emprendimiento, que es esa política de economía naranja, también desde el inicio en su plan de desarrollo y bueno, y mucho antes de ser presidente viene trabajando en todas estas iniciativas, de hecho en este concepto también de economía naranja. Entonces, María Alejandra, para lograr ese camino se necesita creatividad, se necesita innovación, se necesita participación en las decisiones, sobre todo de los jóvenes. ¿Cuál consideras tú que son las tres grandes decisiones que la sociedad podría tomar hoy para llegar a ser carbono neutral al año 2050? Listo, bien. Entonces, respecto a la primera pregunta, creo que allí para poder llevar todos estos temas, y quizás está asociada con uno de los 3 puntos que creo claves considerar para que como sociedad lleguemos a una senda de carbono neutralidad, es
cómo la ciencia, ¿sí?, que es generada a través de los centros de pensamiento, a través de la academia, a través de las diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, cómo lo aterrizamos para que en un lenguaje claro llegue a la sociedad, cómo hacemos para que nuestras familias entiendan el tema del que estamos hablando, del que nosotros, digamos que en nuestro rol de jóvenes activistas en este tema, digamos que buscamos permanentemente incidir. ¿Cómo hacemos que la pequeña empresa, que en los colegios, que en las diferentes instituciones justamente se entienda en un lenguaje claro qué es lo que se pretende, digamos que a través de todo el ejercicio de gestión de cambio climático? Entonces, por ende, creo que las tres decisiones que se deberían tomar para poder ser una sociedad, digamos, adaptada, resiliente y que vaya en ese camino hacia la carbono neutralidad. La primera, pues en representación de quien vengo, es garantizar efectivamente espacios de participación para los jóvenes, ¿no? La Red Nacional tiene actualmente nodos en 24 de los 32 departamentos, un grupo, como decía el ministro, un grupo de jóvenes, muchos de ellos profesionales, otros que se están capacitando, u otros jóvenes que no necesariamente están vinculados en el ejercicio profesional ambiental como tal, sino en muchas otras carreras y que pueden incidir de una forma integral dentro de todos estos temas. Entonces, ¿cómo garantizamos que efectivamente estos jóvenes, ¿sí?, a través de los consejos de juventud, cómo se vinculan, por ejemplo, a los nodos regionales de cambio climático, cómo se vinculan a las demás estructuras en los territorios que justamente están hablando de estos temas? Creo que ahí es un punto clave que debemos mirar y justamente, digamos que a través de este ejercicio es uno de los frentes, ¿no? La gestión del cambio climático tiene como múltiples frentes, sectores, instituciones, niveles y demás, pero cómo desde, digamos, esa fuerza y esa energía y voluntad que tienen los jóvenes por aprender y por asimismo transmitir, pues garantizamos que esto se dé de la mejor manera. En cuanto a la segunda, está un poco más ligada al contexto territorial. ¿En qué sentido? Uno de los puntos claves que ha permitido iniciar como ese camino hacia la carbono neutralidad y poder, digamos que empezar a gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos en el país, ha sido pues a través de las iniciativas de mitigación o de adaptación que se están desarrollando en el territorio nacional y a través del mercado, pues digamos, de carbono, el mercado voluntario, uno de los que tiene la mayor, digamos, relevancia en estos últimos años ha sido aquellas iniciativas relacionadas con el sector forestal. Entonces, dada esa particularidad que tiene el país, ¿no?, la biodiversidad, la geografía y todas esas características que lo hacen tan particular, cómo efectivamente hacemos que toda la institucionalidad, el marco normativo y bueno, las demás acciones estén justamente orientadas a garantizar que lo que se desarrolla en los territorios cumple con las garantías, digamos, para las comunidades étnicas, que son las que protegen los bosques y que justamente están en ese ejercicio de lucha contra la deforestación, y cómo garantizamos también que, digamos, los demás frentes, las instituciones a nivel local pueden incidir y apoyar todos estos ejercicios. Y por último, creería que una de las decisiones que deberíamos tomar, asociada a lo que decía inicialmente, es cómo fomentamos a través de la política pública justamente el fomento, cómo fomentamos, todo el ejercicio de construcción de conocimientos, ¿sí?, de ciencia, divulgación, de la innovación que mencionaba ahorita el señor ministro, y cómo lo aterrizamos justamente. Entonces, ¿cómo hacemos integral todo el ejercicio para que llegue a los territorios, a nuestras comunidades campesinas, que llegue a las comunidades étnicas, que ellos mismos, y ha sido muy interesante ver cómo ellos mismos se empoderan de estos temas y logran entrar dentro de la conversación nacional justamente para proteger los derechos que tienen y buscar asimismo aportar y generar, digamos que una contribución. Creo que esos son como 3 puntos claves que me parecería se deberían incorporar. Muchas gracias, María Alejandra. Educación, el sector forestal, que todos los jóvenes están hoy, increíblemente los jóvenes en las regiones salen de parche los fines de semana a sembrar árboles. ¿Cuándo íbamos a pensar eso? Hoy los jóvenes de ambiente están todos trabajando en sembrar, en construir ese camino a cero. Manuel, la primera pregunta, ese pequeño planeta que plantea en el prólogo Boris Johnson, ¿cómo podemos hacer para que estas generaciones puedan aportar a la construcción de ese camino a cero? Pero además, la carbono neutralidad consiste en transformar hábitos, formas de consumir, y eso implica la transformación de actividades productivas. Tú mencionabas el sector privado
antes en tu intervención, ¿qué sectores consideras clave en Colombia que puedan llevar a cabo esta transformación y cómo se puede dar continuidad a la implementación de las acciones de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima? Creo que ha sido muchos de los temas que hemos conversado y nos gustaría saber tu opinión. Sí, ministro, hace más o menos 20 años, cuando desde el ambientalismo trabajábamos estos temas, no hablábamos de cambio climático. El cambio climático no era un problema. El problema era la crisis ambiental global, la conservación de la naturaleza, el deterioro de los ecosistemas, y entonces creíamos que ese era el foco que debía concitar nuestros esfuerzos. Poco después, cuando comprobamos que la receta del desarrollo sostenible no fue suficiente para resolver la crisis ambiental y que en cambio sí nos distrajo de mirar que en el mundo se estaba formando un problema mucho mayor que amenazaba toda la vida y que era el cambio climático. Cuando eso sucedió en los años 80, tal vez, nosotros comenzamos a entender que había un trabajo de mayor envergadura que era el trabajo sobre la acción climática. Bueno, de acción climática hablamos en época mucho más reciente, porque ya no estamos en el punto del diagnóstico, en el punto de decir que hay un problema que amenaza la vida y que el cambio climático es tal o tal cosa. Ahora estamos en el punto, como bien lo señala este camino a cero, de la acción climática. Y en este sentido, pensar en acción climática, pensar en que toda la sociedad debe involucrarse en el trabajo colectivo. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? ¿Qué puede hacer la sociedad en su conjunto? Yo creo que el primer papel que la sociedad debería cumplir sería informarse y educarse para poder actuar sobre la base de la ciencia. Uno de los problemas que aquí sucedió fue el divorcio entre la ciencia y los políticos. Los políticos a pesar de la evidencia científica publicada por el panel intergubernamental de científicos y por muchas universidades y científicos del mundo, no le creyeron que el problema era de esa envergadura. Le han creído en época muy reciente. Ese divorcio yo pienso que se está arreglando y que ahora estamos caminando más de la mano de la ciencia hacia la acción climática. Pienso que debe profundizarse en ese trabajo conjunto, pero pienso también que es un desafío de los medios de comunicación, es un desafío de las universidades, poner el cambio climático en la agenda pública a fin de que la sociedad toda, la sociedad rural, por ejemplo, la sociedad menos educada que las sociedades urbanas, entiendan la magnitud del desafío. En cuanto al papel intergeneracional que mencionaba Adriana, yo sí creo que estamos frente a un problema generacional. Yo sí creo que necesitamos educar a las generaciones que tienen que hacer el camino a cero, a las generaciones que tienen que hacer la transición, a los ingenieros de la transición energética, a los economistas de la nueva economía, a los politólogos de las nuevas relaciones internacionales y de la nueva política, a los médicos, a los salubristas, a los artistas, a todos. Debemos educarlos en la concepción global de lo que significa una nueva sociedad. El desafío es monumental. Yo dicto clases en la Universidad del Rosario y cuando yo en primer día de la clase me preguntan cuál es el objetivo de esta clase, cuál es el objetivo,
¿Qué es lo que tenemos que hacer los estudiantes? Yo les digo, ustedes tienen que cambiar la sociedad, que construir una nueva sociedad. ¿Cómo hacemos para construir una nueva sociedad? Evidentemente, ese es un desafío monumental y es un desafío de toda la humanidad.